Gracias, muy buenos días a todos los que se nos están uniendo. Estamos 190 personas ahorita enlazados. Saludes ahí muy especiales a todos, en particular a Heriberto Siles, allá al lado del Triángulo Minero, a Miriam Altamirano en Jinotega, a Carmen en Huigalpa, a Isabel Espinosa aquí en Managua, a Ricardo Adolfo Walsh, ¿verdad? Y a todos ustedes que están uniéndose, ¿verdad? Para escuchar esta conferencia, que de seguro nos va a generar una gran cantidad de interrogantes y ojalá que tengamos pues también, ¿verdad? Cómo contestarle esas preguntas o podemos compartir, ¿verdad? Nuestras experiencias, tanto de ustedes como las nuestras, ¿verdad? Gracias, Adolfo. Gracias, hermano, por estar presente. A Marvin Suárez ahí, gracias por los saludos, Marvin. Estamos acá con varios puntos. Yo estaba reflexionando hoy en la mañana que todos los caminos conducen a Roma. Y con esto también quiero señalar, ¿verdad? Es como no solamente nuestro comportamiento profesional que debe ser guiado por la ética, también el comportamiento de la empresa debe ser ético y el comportamiento de los empleados de las empresas también es un comportamiento ético. Entonces, todos los caminos nos llevan a Roma con relación a la ética para poder, para poder abordar este tema que es complejo, ¿verdad? Lo que es el fraude y que tiene diferentes aristas. Adelante, profesor. Bueno, muy buenos días nuevamente. Vamos a iniciar pues la conferencia. Gracias a todos los que se han unido y los que se van a continuar uniendo. La temática que vamos a abordar hoy es el objetivo de la conferencia. Vamos a hablar sobre la auditoría externa y algunos aspectos conexos a la auditoría. Vamos a comentar acerca de ciertos casos eh, que hemos vivido en la experiencia desde casos de hace muchos años hasta casos recientes. Vamos a hablar entonces el rol de la auditoría externa ante el fraude, en qué basarnos para tener un rol apropiado y algunas reflexiones finales. Me gusta la presentación, gracias que me la compartiste para poder saber un poco de lo que íbamos a hablar el día de hoy. Me gusta los esquemas que pones como ilustrativos, de ejemplo, ¿verdad? Que pueden servirnos en nuestra práctica diaria en términos de cuando andamos brindando el servicio como auditores externos, ¿verdad? Aunque no es algo, es difícil abordar en hora y media, ¿verdad? Eso es otra cosa, toda esta temática que es tan amplia. Adelante. Hablemos un poco de los objetivos de la conferencia. Bueno, es comprender el papel de la auditoría externa ante el fraude. Esta es una parte muy importante de que estemos claros por qué contratamos una auditoría externa y qué papel pues jugamos los auditores, sea un contador público independiente o una firma, ante la posibilidad de un fraude financiero. Comentar acerca de visualizar las limitaciones del auditor frente a la detección de fraude y exponer acerca del rol de la auditoría externa ante el fraude. Y aquí hay que hacer una separación, ¿verdad? Entre auditoría financiera externa y no mezclarla con la auditoría forense. Claro, son hay que hacer una separación, ¿verdad? Y ahí en el camino a lo mejor. En el camino lo vamos a conversar. Perfecto. Saludes ahí a Wilmer Fajardo, a Curso. Entonces, ¿qué es la auditoría externa? Bueno, de manera sencilla, resumida, es una revisión independiente de los estados financieros. La empresa solicita a un contador público. Cuando hablo de contador público, pues entendamos que es una persona o una firma, pues, ¿verdad? Sí. Al cual pues le solicitan una propuesta y esa propuesta se presenta y si la consideran a bien en el aspecto técnico y económico, contratan pues al contador público. Pero esta propuesta lleva claro o debe contener cuál es el objetivo fundamental de servicio de la auditoría externa e incluir algunos acápites
que estén relacionados con la posibilidad de fraude. ¿Cómo lo va a tratar el fraude? Y advertir algunas situaciones. Y esto no es que se cure en salud, sino que es necesario ponerlo por las circunstancias de cómo un fraude puede presentarse en una entidad. Entonces, la auditoría externa que es contratada para una opinión sobre la razonabilidad de la cifra de los estados financieros aporta credibilidad a la información contable. Los estados financieros los toma la administración para presentarlo a la asamblea de accionistas, para mandarlo a un banco, para mandarlo a un cliente, a un proveedor, a quienes tenga relación y obligación de presentarle ese informe, y entonces pues ese informe da credibilidad. Y por último, requiere independencia y objetividad. Es decir, el contador público debe actuar de una manera independiente y muy objetivo en el trabajo de una auditoría externa y cumpliendo desde luego con las normas, pero fundamentalmente con los principios éticos que contiene nuestro código de ética. Aquí al inicio, para entrar ya a la exposición a fondo, hay 4 preguntas para que una vez que terminemos, hay un espacio de que ustedes puedan opinar sobre alguna de las respuestas, dar algún comentario según su criterio profesional. Por ejemplo, el auditor está obligado a encontrar un fraude si existiese uno. O sea, es una pregunta que puede tener, o de hecho, enfoques de personas que a la luz de su experiencia, conocimiento, nos vamos a encontrar con varias respuestas diferentes o respuestas encontradas, se le llamará así. Previendo que te puede trasladar una responsabilidad quien te contrata, ¿no? Correcto. Por ejemplo, ¿es negligente el auditor si no encuentra un fraude? ¿Cómo podemos responder esto? Es imperativo que el auditor detecte fraude. Y por último, debe culparse al auditor si después de emitir su informe se detecta un fraude en el periodo examinado. Estas preguntas no son fáciles de decir sí, no, porque hay muchas aristas alrededor. No son de sí, no, las respuestas claro. también. ¿Quisieras dejarlo al final o pueden sí, ahorita no, comentarlo? Hasta el final. Vamos al final, okay, que ellos puedan contestar o comentar alrededor. Okay. Porque primero vamos a hablar entonces de los aspectos de la conferencia que nos ayuden a posicionarnos en nuestra mente y poder tener mayor elemento de juicio para la respuesta. ¿Qué es el fraude financiero? Manipulación deliberada de la información. Tenemos fraude contable, de aquella preparación de estado financiero engañoso o maquillado para presentar una situación financiera que no es la correcta. Malversación de activos, hay apropiación por persona interna o en colusión con externa o externo sobre activos de la compañía. Y obviamente la corrupción, en la cual pues se da algún fraude, se da corrupción y después cae en la parte de lavado de dinero, que hay que ver cómo ese dinero adquirido inapropiadamente, cómo se va a volver de una manera lícita. Entonces, en ese esquema del fraude financiero, debemos de estar atentos con respecto a los estados financieros. El auditor frente a la posibilidad de fraude. Los usuarios esperan que el auditor detecte el fraude. En esta época todavía, cuando te contratan, hay clientes que están claros que tu trabajo es opinar sobre las cifras de los estados financieros. Pero hay actualmente personas que al contratarte te dicen, ve, y si hubiera un fraude, usted seguro lo va a detectar. Por eso es que hay que poner ciertos aspectos en nuestras propuestas para dejar sentado una situación como prestador o proveedor de servicio en una auditoría sobre esa posibilidad. O sea, no puede haber engaño ahí, decirle al cliente, sí, te lo voy a detectar. Y que nadie sabe si va a haber, si hay o no. Si lo hay, te lo voy a detectar. Hay, te lo voy a detectar porque entonces sabe los fundamentos de ese fraude. Una persona, dos personas, colusión,
quedó en un periodo en donde yo hice pruebas, pero no cayó en el periodo de mis pruebas en otros días. Y, entonces no, y nuestras pruebas son selectivas, no son 100%. Así es, así es. Me decía alguien que el auditor es visto como un policía que va a ir a investigar si hay robo, fraude. Eso Eso yo creo que ya en la mente ha disminuido ha bastante, disminuido eso. pero aún se conserva en algunos niveles ya más bajos, porque cuando hacen una auditoría, eh, algunas personas dicen, ve, vienen a averiguar a ver si quién estará robando. Y a lo Ajá. mejor no es esa la situación. Pero la auditoría no es una garantía absoluta y es importante el juicio profesional. Es decir, yo no garantizo encontrar un fraude, ¿verdad? Pero el juicio profesional debo usarlo adecuadamente en mi trabajo, como vamos a mencionar o vamos a ir mencionando más adelante. Me van a permitir, fíjense bien, que en la propuesta y de acuerdo pues con las normas, es importante este párrafo. Y fíjense bien, permítame leerlo. Dice, diseñaremos nuestra auditoría para obtener una seguridad razonable, pero no absoluta, de que los estados financieros en conjunto estén libres de errores significativos debido a fraude o error. O sea que los estados financieros pueden estar afectados o por fraude o O por por error. error. ¿Ah? ¿Cuál es la diferencia entre esos dos términos? Bueno, que el error es algo que lo cometió sin intención, se hizo unos cálculos errados, equivocados, por decir algo, y se registró algo. Pero el fraude ya es algo que tiene la cualidad de haber, digamos, tenido la intención, preverlo, Una mala intención. maquinarlo, cómo hacer y defraudar a la compañía. La seguridad absoluta, fíjense bien, no es alcanzable debido a las limitaciones inherentes a una auditoría, que junto con las limitaciones inherentes al control interno y las características del fraude, hacen inevitable el riesgo de que algunos errores de importancia no sean detectados, aun si la auditoría fue debidamente planificada y ejecutada de conformidad con la norma. Hay empresas que tienen su control interno muy bien diseñado, pero no hay control interno del mundo hasta el día de hoy que pueda garantizar que las cosas se van a hacer bien, que no van a haber errores, ni mucho menos fraude. O sea, Eso son lo vulnerables los manejamos. sistemas, son Claro. sistemas vulnerables. Y este párrafo es también muy importante, porque el cliente debe quedar claro de estas circunstancias. Y no debe entenderse como que te estás curando en salud, sino que es la realidad que enfrenta el contador público al hacer una auditoría de estado financiero. Dice, las auditorías están sujetas a limitaciones que puedan no detectar errores significativos, fraude u otros actos ilegales con un impacto directo significativo en los estados financieros en caso de existir. Debido a las características del fraude, en particular aquellos que involucran encubrimiento mediante confabulación y documentación falsificada, una auditoría diseñada y llevada a cabo de acuerdo con las normas internacionales de auditoría podría no detectar un fraude significativo. Por otra parte, si bien un control interno efectivo reduce la probabilidad de que ocurran y no se detecten errores, fraude u otros actos ilegales, no elimina esa posibilidad. Por estos motivos, no podemos asegurar que se detectarán errores, fraude u otros actos ilegales en caso de existir. Sin embargo, les comunicaremos cualquier acto ilegal, error significativo o evidencia de que puede existir un fraude identificado en el curso del auditor. Entonces, a la mente viene, vamos a planear nuestro trabajo adecuadamente, cumpliendo todas las normas. Pero se recuerda que hay características, ante una colusión es difícil. Cuando si una actividad pasa por dos o tres manos, que son las que controlan, autorizan y deciden, y hasta autorizar pagos, y esos tres se ponen de acuerdo, la operación fluye como normal, pero se está haciendo un acto cualquiera. Creo que Es vamos a difícil considerar. identificar. Ahí súbele un poquito, Roque,
ahí Marvin preguntaba, ¿quieres atenderlo? Dice Marvin, si se trata de una auditoría forense, referida principalmente a alguna sospecha o indicios de fraude. Sí, la auditoría forense es una auditoría que está dedicada exclusivamente a dar un servicio de que el cliente sospecha de la posibilidad de fraude y le dice que él quiere salir de la duda y le explica el contexto en el cual él tiene dudas para que la auditoría forense haga una revisión y determinar si efectivamente hay o no hay. O en el contexto de que ya se detectó un fraude, hay una parte, pero no se sabe la magnitud. Entonces, se contrata una auditoría forense con auditores que se dedican a este servicio para, en un periodo de tiempo fijado, el cliente se haga una revisión 100% de esa actividad donde ya se encontró un fraude para llegar a identificar quiénes estuvieron involucrados, cómo se fraguó el fraude y obviamente los montos que fueron, ¿verdad?, defraudados a la empresa. Pero la auditoría forense, pues obviamente es una, una área, digamos, de la profesión con una especialización para ya detectar el fraude. Está bien, Marvin, espero que haya sido aclarada tu pregunta y bueno, para el resto de colegas también, ¿verdad? La explicación. Ahora, de acuerdo con la Association of Certified Fraud Examiners del 2024, ustedes se fijan, el porcentaje que detecta la auditoría externa es un 4%. Es decir, es una cantidad, digamos, no representativa, porque su trabajo está enfocado a satisfacción de la razonabilidad de la firma, de la cifra, perdón, de los estados financieros. Sin embargo, en el contexto de la auditoría financiera se determinan indicios de fraude o fraude y se reporta. Pero ustedes se fían, es un 42, es un 4%. Es bajo, Es bajo es bajo. por la misma naturaleza. Pero recuerdo que hace unos 20 años también había visto una estadística y andaba por el 5%, o sea que eso se ha mantenido, se ha mantenido en el tiempo. Historia, sí. Cuando el colega Roger Osorio y otros colegas han presentado estadísticas, siempre la auditoría externa anda en un porcentaje bajo, porque, como decía, pues no es su espíritu de Ahí tratar. tiene la denuncia, solo regresa un poco, la denuncia tiene 42%. Denuncia, ¿cómo se entiende esa denuncia? Bueno, pues cuando personas que participaron en fraude quizá se vieron afectados y obviamente Lo comunican. lo comunican. Lo denuncian. comunican. En una gama de denuncias hay varios, ¿verdad? Por ejemplo, eh, digamos, amantes despechadas que saben que las triquiñuelas de repente fueron despechadas y es una venganza, entonces como una venganza los va a reportes de reportar. venganza. Entonces hay diferentes formas de denuncia, ¿verdad? Yeah, Pero okay. es la mayor cantidad a la hora de que estamos hablando de detectarse un fraude. Ahí Okay. está Leandro Mendoza, dice, hola Cornelio, a una empresa le hicieron un fraude. Los auditores internos hicieron un análisis y elaboraron un informe indicando quiénes y de cuánto fue el fraude, pero requieren de un auditor externo para proceder con la policía, fiscalía y el juez, quien es el que define si es o no un fraude. Sin embargo, los honorarios que se le presentaron para hacer una auditoría forense parece que les pareció caro. Bueno, un comentario, ¿no? Sí, pero es que el problema, hay una situación. Eh, por ejemplo, algunos colegas han participado en una certificación del Instituto Internacional de Auditores Internos de Panamá eh, y en otros. La situación de la auditoría forense es que es una auditoría cara, porque dependiendo del contexto, ahí intervienen un equipo con abogados, uno de informática. Recordemos que ahora tenemos la mayoría de las empresas, software, etcétera, y la mayoría ahora
es a través de la parte informática, pues la mayoría pues, de fraude tiene que ver con los sistemas automatizados, etcétera. Está el auditor en sí y cualquier otro dependiendo del tipo de fraude. Entonces, además, que no es prueba selectiva, es 100%. Es 100%. Entonces, imagínate revisar un año de un fraude de nómina, vas a revisar eh, cuántas quincenas. Fíjate, si son, digamos, en el año, 24. digamos, 24 y la cantidad de personas, etcétera, todos los procedimientos que hay que hacer para llegar a una conclusión, por poner un ejemplo, obviamente es mucho tiempo, ¿verdad? Es mucho tiempo y entonces definitivamente pues el auditor lo que va a señalar es en su informe, dado la pregunta de qué de ocurrió, Alejandro. quiénes participaron y los montos, pero no tipifica a personas con calidad de culpable ni nada. Agarró, nada. El informe va a narrar dentro de las características de un informe, pues obviamente las personas que intervinieron, ¿verdad?, en esta operatividad y cómo se hizo el fraude y los montos afectados. Pero sí, es una auditoría cara que en muchos casos no, no la desarrollan por la carestía o por que al final van a saber qué pasó, pero a lo mejor no van a recuperar nada. Pero ya eso depende de la administración. Ahí tiene otro comentario, si me dejan leerlo, dice Alejandro, siempre a la vez del equipo asignado, que son de varias especializaciones, está la presentación ante el juez para defender el informe y eso cuántos días ahora se asigna. Y eso no lo entiende el cliente totalmente de acuerdo, tener una responsabilidad y para mí que nos estamos metiendo un poquito a la auditoría forense, ¿verdad? Pero tener la responsabilidad eh, de acudir al judicial si el judicial te cita a declarar En la propuesta como perito, tenés ¿verdad? que prever un estimado de que vas a ir. De que vas a ir, que cuánto puedes ir, puedes pasarte el día ahí esperando y probablemente en la audiencia no te hagan Entonces, comparecer. sí, exactamente. Y volver otro día, ahí está, se trabaja y luego dice, bueno, se suspende la sesión y seguimos el juicio la próxima semana, Así etcétera. es. Entonces, pero el expertise del que es auditor forense, que ya está en estas lides, pues ya de alguna manera va teniendo experiencia en esa parte. Y una cosa, aprovechando esto, pues porque yo me tocó estar en 3 situaciones de ese tipo hace 5 o 6 años. Cuando uno va ante un caso de ese tipo, de informe o algo, si tenés que tener una calma, un dominio y una posición bien tranquila porque los abogados te van a hacer preguntas y cosas un poco como desquiciadas para sacarte de, eh, De tu de casilla, tu casilla de tu casilla. y vos digas cosas. Y eso Sí. es una situación que el auditor que va a un juicio debe también prepararse, tomar con personas que los puedan preparar para afrontar estas cosas. Porque, por ejemplo, vos dijiste que tal día eh, los recibos de caja sumaban 100.000, pero que solo se entregó 50.000 y el resto no se entregó. Y entonces el abogado te comienza a decir, pero los recibos le cuadraron a usted todo. No, señor, yo estoy diciendo, pero hay una cuadratura en la contabilidad de los recibos que indican que los ingresos fueron debidamente confrontados con el efectivo y se entregó bien. No es así. Y vos estás diciendo que faltaron 50. Entonces, Va a tratar de enredarte, va a tratar de enredarte. pero eso es la especialidad del que se dedica a esto. A eso Bueno, solo y Marvin también, dice Marvin Suárez, pero el informe del auditor interno, si tiene pruebas suficientes y eficientes, podría ser una denuncia policial. Normalmente, según pues la experiencia que he tenido, hay casos de que la auditoría interna emite un informe y da pie para que se haga la denuncia ante la policía y luego sigan procesos, digamos, ya con los fiscales para propósito de
dinero que haya tomado un empleado o haya defalcado de forma. En algunos casos, dependiendo pues de fraude, es posible que se diga que se requiere un informe de un externo. Y entonces el externo lo que hace es verificar todo lo de la auditoría interna, etcétera, y determinar que es correcto, el emitir un informe y estar presto para defenderlo. Hay mucho arista en esto. Ok, gracias. ¿Quieres atender la otra o quieres continuar? Sí, sigamos. Pues. Sigamos, pues. Luego atendemos Fabiola y Danelia. Dice, y si yo quería poner aquí, por ejemplo, algo importante. Fíjense bien que el triángulo del año 72 se habló de que el que comete un fraude pues tiene aspectos relacionados con presiones, oportunidad y racionalización. Sin embargo, al año 2004, el amigo Wolf y Hermanson agregan un elemento, la capacidad. Es decir, entra en juego ya personas que, teniendo oportunidad de hacer algo, estando presionados, ¿no?, por conseguir dinero y justificarse él para cometer un fraude, también tiene la capacidad de hacerlo más fácil, porque es una persona que tiene autoridad o tiene acceso a circunstancias que le pueden hacer más fácil cometer un fraude, él o otra persona. Y el hexágono al, al diamante le agrega dos, que es la codicia y la arrogancia. Es decir, aparte del anterior, ya cae con aquella cuestión de querer más, ¿verdad? Y por lo tanto, la arrogancia. Es decir, no creo que me detecten a mí, porque lo estoy haciendo de una manera tan fina, nítida, que es muy difícil que me van a detectar, a encontrar. Y entonces, en la práctica, en el año 2019, Ramamorti y Olsen escriben y agregan estos dos elementos más. Y hay otro, pues que ya no lo agregué por cuestión. Pero lo importante es ver cómo se van agregando entonces circunstancias que hacen al hombre para cometer actos de fraude. Vamos a comentar rápidamente, pues, ¿verdad? Eh, algunos fraudes rápido. Esta presentación, Roque la tiene para entregarla posteriormente. Vamos a comentar algunos casos, digamos, este está escrito ahí del año 80, pero lo voy a comentar en vez de estar leyendo. Ve lo que pasa. En una compañía que tenía un desarrollo habitacional, ¿verdad? Y los clientes llegaban a pagar a la caja. El cajero lo que hacía era, pues, recibir el dinero al cliente, al informe de caja su recibo y un archivo en caja, ¿verdad? Y obviamente al final del día el cajero reporta a la persona de caja, a su jefe o tesorería, para que esta persona mirara que todos los recibos sumados pues cuadran con los cheques y el efectivo, todo está cuadradito y entonces la gestión del día está. Entonces, eh, no hay ningún problema si todo va bajo ese capital. Pero, ¿qué pasa? Que el cajero renunció y lo sustituyen por un empleado de contabilidad. En los subsiguientes días se sospecha de fraude. ¿Por qué se sospecha de fraude? Porque llega un cliente a pagar y el cajero, que le han dado ahí una lista para un cliente, dependiente que le mande alguna comunicación, recordad que en los años 80 pues no había la tecnología ni la capacitación, ¿no? Entonces llega alguien y le dice al cajero, mire, usted está atrasado, esta cuota es del tal, usted está atrasado. Día. Oh, oh, ¿cómo es eso? Saca el recibo del mes pasado y va a pagar el mes. Se comienza a ver lo de fraude. Entonces, ¿qué es lo que pasó en este caso? Para resumirlo, ¿verdad? Y no leerlo. Al cajero le dieron, digamos, 10 bloques de recibo de caja, que era más de lo que a lo mejor él usa mensual, que lo normal es darle, ¿verdad? Para irle reponiendo en la mesa. Entonces, si ustedes se piden él no lo puede custodiar, por control interno no lo puede custodiar. Pero a él se lo dieron. Sí. Entonces, ¿qué hizo él?
Del último bloque, ¿verdad? Que terminaba por el 6.000, comenzó a usar, llegaba Ricardo, hacía su pago, le daba su original, pero los copias se los guardaba. Y la numeración que venía antes de eso normal, pues él hacía su liquidación y entregaba tesorería. Entonces, los recibos de los bloques últimos, él los usó para embolsarse. Entonces, pero él encaja, como lleva una numeración normal del bloque, digamos, que estaba usando, él entregaba a tesorería y todo estaba bien. Entonces, resulta pues que al final, ¿qué pasó? Facturación de productos, bueno, este caso al final se detecta cuando ven que los recibos van por el 6.000, 5.999, 5.988 de los clientes que reclaman haber pagado. Pero los recibos que normalmente ha liquidado acá iban por el orden, digamos, de los 5.500. Y detectan entonces que el fraude fue por haber proveído de muchos talonarios en custodia al cajero, lo cual no debía ser, y él aprovechó los talonarios últimos para emitir recibo, apropiarse del dinero y luego pues reducirse. Él se fue sin que lo hayan Ese ¿cómo se identificado el detecta? fraude, él se fue antes. Claro, Él se porque fue antes. él previó un tiempo. Acuérdate que el fraude dice, yo en qué tiempo me puedo llevar, en qué valor del punto que voy, y porque en los próximos días puede resultar la cuestión. Además que si él sabe que no había confirmaciones a los clientes, Y si vuelves al triángulo, ese es el razonamiento. claro, Ese es el razonamiento. Eso que tú estás diciendo, el razonó. claro, Él razonó, además después cayó en el hexágono y dijo, tengo la capacidad de hacerlo. claro, pues tenía los bloques. Tengo la capacidad de hacerlo. Todas sus condiciones están dadas para Y que él solamente él y sin solamente meter. él, exacto. Además necesitaba los reales. Correcto. Veamos otro caso, dinero apropiado por el vendedor cobrador de ruta. Facturación de productos a clientes sujetos de crédito que no habían requerido los productos. Los productos facturados los vendía de contado a terceros u otros clientes y entregaba factura comercial o no entregaba, porque ya el que perpetúa sabe dónde puede realizar su producto. Con la forma de operar también aplicaba bonos a los clientes antes facturados. Obviamente, él sabe, algunos clientes ya no están comprados últimamente, tienen 2 meses de no comprar. Entonces, él, y si tienen crédito, él factura a esos clientes, agarra los productos, los vendía y partecita abonaba esa factura. Pero esta forma de operar va trabajando hasta que llega un momento, como todo la parte del fraude, que llega a toparse y obviamente él no puede seguir haciendo esa mecánica. Y entonces, obviamente, surge el fraude. Hecho que da orilla a la investigación. Bueno, diferencia en resultados de confirmación de cliente, emisión de facturas de crédito a clientes que no había solicitado. Como se confirma, ya sea cartera o auditoría interna, a un cliente le dice, mire, usted debe una factura de tanto. Señor, pues yo tengo 2, 3 meses de no comprarle a usted. Entonces, ahí salta, Ahí salta. la jugada. Entonces, acá hay procedimientos internos que logran detectarse a través, obviamente, de procedimientos del cliente. Fíjense bien en colusión para registrar pasivo y luego emisión de pago. Oportunidad para el fraude. Acceso temporal al modificador de base de datos y no eliminación del acceso al concluir el trabajo. Hay una persona que hace trabajo para corregir cosas en los sistemas, poner lo que le llaman parches y cosas, y a él le dan acceso temporal. Él hace su trabajo y una vez que termina, la persona que le corresponde debe eliminar el acceso para que ya quede sin acceso a esta persona, pues, ya quede enllavado, ¿no? porque él no tiene acceso más que a la parte que de su trabajo que le. El modificador de base de datos, al tener acceso, por no haberse eliminado el acceso temporal, en colusión con el gerente financiero y un proveedor, sí,
El modificador de base de datos accedió a la máquina de la responsable de registrar los pasivos del proveedor y el modificador de base efectuó un registro afectando inventarios y pasivos muertos. Es una máquina, una empresa con compra cantidad de productos, ¿verdad? Y el gerente financiero autoriza el pago al proveedor. El proveedor retira y cambia el cheque en compañía del modificador de la base de datos y el defraudador, ¿verdad?, se reparte el efecto. Entonces, si esta persona pudo acceder en una fecha a la máquina de la persona que registra pasivo y obviamente se registró este pasivo y luego el financiero aprobó el pago al proveedor, luego el modificador de la base de datos con el proveedor se compró el cheque, agarraron el dinero y sí. La pregunta es, ¿cómo detectar esto en una auditoría financiera? Es una situación de colusión complicada. Con las confirmaciones. Sin embargo, ¿cómo se descubre el fraude? El fraude se descubre porque la responsable de registrar el pasivo, como esto fue un sábado, al llegar a laborar el día lunes, en inicio de semana, no puede entrar a su máquina con la clave. Él entró y no dejó la máquina con una clave normal de la persona, porque él cambió la clave, entró, hizo el registro del pasivo, pero al salir, porque me imagino por el nerviosismo, no dejó la máquina nuevamente con la conexión de la persona que registra el pasivo. Entonces, cuando esta persona llega, no puede entrar. Entonces, avisa a la gerencia de informática. Esta procede a revisar con las pistas de auditoría y observa que la responsable de registrar pasivo tiene como último acceso el sábado por la mañana. La responsable de registrar pasivo informa que ella no laboró el sábado, como consta en el permiso que solicitó y que le otorgó el jefe. Se continúa con pistas adicionales y se observa acceso de la máquina del modificador de datos. Cuando se va a profundidad, entonces se ve que no es la persona que provisiona pasivo la que actuó, sino que a través de una máquina del modificador de datos. Se verifica mediante software especial el acceso desde la máquina del modificador de base de datos y se corrobora al mismo tiempo el acceso del registro del pasivo con el propio. Se investigan los documentos que debieron dar entrada al inventario para establecer el pasivo. No existen documentos, todo fue a través del sistema, se indaga con el modificador de base de datos y este confiesa haber accedido y registrado el pasivo en solución con el pasivo. Se entrevista al gerente financiero, quien ante los hechos confiesa el fraude de registro y pago a un proveedor que lo había. Entonces, si el de informática hubiera restablecido y dejado la máquina con el password correcto de la persona del pasivo y aquella entra normalmente sin problema, todo hubiera quedado Seguro. sin ningún problema. Entonces, imagínate en una auditoría financiera, circunstancias de esto que esté pasando, ¿cómo puede un auditor detectarlo? O el mismo auditor. Hay situaciones ahí complicadas. Ahí tenías una pregunta que está relacionada con esto. Sube un poquito, lo que por favor. Deja ver ahí hasta qué punto es responsable el auditor externo si no detecta un fraude significativo durante una auditoría financiera. Correcto. Vamos a abordarlo más adelante porque todo está en dependencia del cumplimiento de él o la norma de auditoría, sobre todo la norma, creo que es la 240, La 240. de cuestión de él la tiene la responsabilidad de planear su trabajo de tal manera pues, de que si hubiera una posibilidad grande, el detectarlo, ¿verdad? Okay. Pero debe evaluar los riesgos y en base a esos riesgos tener que dar respuesta para hacer pruebas que si hubieran, era detectarlo. Cuando estamos hablando de fraude de inmensa magnitud. ¿No? Okay. Eso lo abordamos ya más adelante. Existencia de inventario con productos simulados. Fíjate bien, esto es parte de que se dio en el país hace muchos años. Inventarios dados en garantía por crédito bancario. Parte de existencia en bodegas de la compañía no contenía café, sino cascarilla de arroz. Existencia en bodegas de custodios de terceros fueron confirmados, pero una buena parte contenía cascarilla de arroz y café. Limitación en inventario físico para corroborar café con todos los sacos en bodega.
confianza depositada en la confirmación del custodio de inventario. Entonces, ¿qué tenemos acá con esto? Lo que tenemos, la lección aprendida es que muchas veces el producto, dependiendo, está estimado de una manera que no te permite como auditor corroborar el 100%. Pero entonces, en tu inspección, en tus pláticas con la autoridad del financiero, la gente de la bodega, debe haber una manera en la cual las estimas de los productos estén definitivamente con una logística que te permita a vos probar y Hacer las pruebas. Para evaluar, porque imagínate que sean 20 lotes, cuántos lotes voy a ver y cómo puedo probar si realmente ahí hay café. No podés abrir el saco, etcétera, pero sí podés palpar, sentir, pero cuántos lotes y dentro de una estiva, cuántos realmente son café y cuántos no. Entonces, el riesgo que el auditor determina con su cliente, etcétera, lo va a llevar a eso. El otro problema también fue de que estos inventarios estaban en custodia de un tercero y el tercero te mandó a decir si efectivamente la empresa tiene 1000 sacos de café, oro, tal cosa, tal cosa. El auditor recibió y dice, bueno, ahí no voy a ir a hacer inventario, me está confirmando. Pero ¿qué pasa? Que el custodio recibió los sacos para custodiar. Él no se asegura que todos los sacos son de café. Entonces, ¿qué pasa? Que hoy, ante ese riesgo de que tu inventario no sea realmente los productos 100%, tenemos que planear nuestro trabajo de conformidad con el tipo de producto para hacer pruebas que nos lleven a concluir que efectivamente la mayoría pues, de la gestiva y la forma en que estén acomodados los productos, logremos obviamente tener satisfacción de auditoría, que es el inventario físico, lo que dice la empresa tener. Porque de lo contrario tenemos un riesgo de que haya inventario que no es 100% inventario, sino en una parte sea inventario simulado. Y es un riesgo alto, claro, es un riesgo alto, sí. Que puedes poner los sacos al frente, los sacos estivados al frente son café y al centro lo que hay es cualquier otro producto. Sí. Que sí. Sucedió mucho en esa década, en esa década se dio mucho. Madera de caoba, recuerdo de algunos casos de madera de caoba, estaba alrededor y al fondo, adentro, lo que había era madera de pino. Correcto. Que tiene un precio súper diferente. Fíjate bien, un aspecto que debemos tener cuidado son con mermas o efectos que se den en una empresa. Vamos a ver este efecto. Mira, hablemos hace bastante, por ejemplo, en las empresas avícolas no tenían los termoquines que tienen hoy, ¿verdad? Sino que eran, digamos, forrados con poroplast, etcétera, que mantenían, pues, la temperatura un poco fresca de la carga paciente del pollo. Pero fíjate bien, la empresa... ¿Cómo entiende eso? Carga paciente, disculpame. Cuando el vendedor le cargan las libras de pechuga... y él va a andar con él. Y te dicen, vos te llevas 50.000 libras para ir a vender. Ajá, ok. Entonces, miren este ejemplo. La empresa en su momento estimó que el estándar de merma era el 1.5. ¿Qué quiere decir? Que si vos te llevas una cantidad de libras de pollo, iba a venir de menos 1.5. Por el hielo. Sí, por el pollo, el calor que va, y no había termoquín, pero sí era forrado bastante. Él pierde peso solo por el hecho de andar ahí. Pero vamos a esto, el no revisar el estándar. Fíjate bien, si esta persona se va y la carga era 15.000 libras, bueno, cuando él regresa, él se llevó 825 córdobas. Cuando vienen lo liquidan, le restan 225 libras, que es 12.000 córdobas, y le dicen, vos me vas a liquidar 14.775 libras. El hombre vendió 12.500, entregó 687 y medio, entonces regresan más o menos la diferencia. ¿Vale? Si es así, el hombre liquida muy bien. Pero ¿qué pasa? Que el vendedor se da cuenta que esa merma no es una merma adecuada, es menos
Es decir, la merma no es 1.5, esa merma está, digamos, aumentada, la merma es menor. Entonces, fíjate bien, la merma, esto ya se determinó más o menos como un 8%, el vendedor sabe que no es eso y determina que su merma anda un 8%. Cuando él determina que es un 8%, él tiene ya la facultad de defraudar el 7%. ¿Por qué? Porque él sabe que él le liquida. Entonces, fijémonos en este cuadro, si yo me lleve 15.000, si la merma del 8%, yo la tomo y a mí me van a liquidar el 8% que queda como merma, digamos, ya normal, cuando se normalizó esto, y el fraude del punto 7 es 105, ¿verdad? Fíjate bien que cuando yo liquido, ¿verdad? Antes de detectarse esto, yo estoy apropiándome 5.775 por día. Y antes de determinarse esto, yo vengo y liquido bien, a como está el cuadro de la izquierda. Pero yo estoy defraudando a la compañía con el punto 7 de merma, que son 105 libras, que yo las vendo a Me personas. están quedando. Y como yo vengo y me liquidan con el 1.5, yo estoy defraudando con el 1.5. ¿Cómo se determinó esto? Cuando vos haces una revisión y decís, mira, pero ese estándar, ¿en qué se fijó? No, ese estándar se fijó de una manera estimada. Entonces, los auditores internos hicieron lo siguiente, mandaron a un auditor por una semana en una ruta, otro en otra ruta, en otra semana en otra ruta, y vieron que al final la merma andaba entre el 7 y el 8. Entonces, al final se concluyó que a la empresa le estaba dando vuelta, pero ¿qué ibas a hacer ya? ¿Por qué vas a probar en ese momento? No. A partir de ese momento lo que se hizo fue estimar ya Eso es el difícil, juego, ¿cómo probarle probarle, a mire, él que ahora realmente se lo quedó? sí, exactamente. Yo he venido a entregar y a mí además que a vos te han liquidado con las políticas. Así Vos estás es. determinando una nueva arma, pero él se estuvo aprovechando. ¿Cómo determinar eso? O sea, la empresa se lo facilitó. Me lo facilitó. Y ya para ir terminando esta parte del caso, por ejemplo, otro aspecto. Mira, por ejemplo, en la industria arrocera, que la compañía liquida el arroz con base al rendimiento. Es decir, la cantidad de arroz oro que me sale, ¿verdad? Que ya viene tipificado en el arroz que yo compré cuando espera hacer el rendimiento. Entonces, ¿qué significa? Que en este caso, si mi arroz oro fue 5.426.12, el arroz tenemos el entero, la payana, la pepilla, etcétera. Y eso tiene un rendimiento del 71.25, quiere decir que mi granza usada es 7.615 y así opero yo. Pero viene la gente, puede maquinar y dice, ¿qué pasa si sabiendo que esta granza tiene un rendimiento de 71.25, yo le pongo menos rendimiento? Al ponerle menos rendimiento, la realidad de lo que me va a salir es basado en 71 pico, pero yo puedo reportar otros valores y apropiarme de ciertos valores. Entonces, por ejemplo, si yo digo que el rendimiento es 69.20, ¿verdad? De los 7.615, 61 de granza, yo digo que obviamente fueron 5.270 quintales en vez de los 5.406. Y si vos te fijas acá, ¿verdad? 5.270, ¿verdad? Ahí hay diferencias pequeñas Sí, porque la sí. liquidación, ¿no? Sí. Entonces, si vos te fijas, obviamente, realmente, yo, como esa ganancia es 71.26, yo estoy obteniendo 4.011.50, pero en la realidad yo reporto 7.896 porque digo que la he liquidado con un rendimiento de 60-20. La diferencia, obviamente, es el producto que yo ya empacado o algo, el bodeguero con el que llegue a cargar o como sea, la colusión, Se saca lo el apropia. producto, se lo apropia. Entonces, es una situación como detectar un fraude de esta magnitud, que día a día se está liquidando. ¿verdad? Sí, Entonces, sí. hay situaciones Es buen complejas. punto ese, como el Entonces, que transporta gas, ¿no? El que transporta gas, como el gas de cocina.
Ajá. El gas propano, ese se altera por el frío o por el calor y agarra más peso. Puede subir, digamos, una pipa de 10.000 kilos, puede llegar a 11.000 kilos, pero igual por la presión atmosférica puede bajar a 9.000 kilos. Son, Entonces, ahí son, se te puede ir en la misma técnica. son efectos que debe tener como en la gasolinera. Sí. En la gasolinera, Igual, cuando correcto. uno mide y hace el cálculo con la vara, la cantidad que debe haber de galones, lo que le sale con el cálculo no es igual a lo que debiera tener por el grado pues, de evaporación, ¿no? Existe. Sí. Entonces, estos comentarios es para que tenemos que tener seguridad de qué producto se trata, ¿no? Y qué riesgos tenemos, ¿verdad? Entonces, aquí se apropia pues de estos 115 quintales que de una forma Entonces, ya para entrar, que ya vamos adelante, solo vamos a recordar rápidamente también a nivel internacional. El fraude de Mackenson and Robin en 1938, que fue sobre inventarios y sobre cuentas por Hace cobrar. 100 años ya. Entonces, esto conmovió a la profesión norteamericana. ¿Por qué? Porque la auditoría solo revisaba los movimientos de inventario, lo que compraste, lo que vendiste, y el saldo, ese es el saldo que dictamina, pero no comparaba, no hacía inventario físico. Igual las cuentas por cobrar no las confirmaba. Entonces, esta compañía farmacéutica, obviamente, lo que hizo fue, digamos, inflar los inventarios en 10 millones, cuentas por cobrar falsas, y obviamente este fue un fraude muy significativo del siglo XX, que marcó un hito en la historia. Creo que cambió la auditoría, la forma de emisión del informe, no se llamaban, eran certificaciones las que se emitían en ese tiempo. No se llamaban informes de auditoría ni dictámenes. Ni dictámenes, obviamente, No. en el cambio de Y ahí cambió el término de razonabilidad también con sí, esos tipos de ventas. hay que acordarte que con la depresión de los Estados Unidos en el 29 y 30, y que no había mucha normativa, salieron los primeros boletines contables que comenzaron a dar pauta para el registro, y también comenzaron las primeras normas de auditoría. Pero con este caso se reformó inmediatamente la norma con la obligatoriedad de ver inventarios y de confirmar las cuentas por favor. Tenés el caso de Ponzi, ¿verdad? Un esquema de inversión fraudulento basado en cupones postales, pérdida de 20 millones, hoy equivaldrían a 250 millones actuales. Defraudó a una cantidad de gente. Regrésalo, porfa. Charles Ponzi, este es el mismo esquema piramidal, ¿no? Es el mismo que conocemos hoy en día. Que se ha hablado. Equity funding, pólizas de seguro de vida ficticia, impacto 2.000 millones ajustados a hoy. Solo estoy dando, ¿verdad? Pues no nos podemos meter a cómo ocurrieron. Ya han ocurrido, pues, estos fraudes, y evaluar que algunas de estas empresas eran auditadas. ZZ Best Company, joven empresario, crea empresa ficticia de limpieza, ingresos inflados, contrato inexistente y lleva a un fraude de 100 millones. Banco Internacional de Crédito, el famoso BCCI, operación bancaria global con lavado de dinero, soborno y fraude, 20.000 millones. Esto involucró a gobiernos, servicios de inteligencia. Pero ahí fue una gama grande que involucró, ¿verdad? Y esto era auditado por una de las Big Four en su momento. Enron, la compañía que infló ingresos, una compañía que estaba en el top tremendo, 74.000 millones en valor de mercado, ¿verdad? Quebró y dio paso, obviamente, a la ley Sarbanes-Oxley y otras leyes que han venido, ¿verdad? Qualcomm, capitalización fraudulenta de gastos, la cantidad de gastos que los tenían allí por parte de activos, fraude de 11.000 millones, quiebra masiva y crisis de confianza en mercado. Parmalat, todos sabemos, supuestos activos inexistentes en cuentas bancarias, 14.000 millones de euros, calificado como el Enron europeo, otro fraude internacional tremendo, auditado. Bernard Madoff,
esquema Ponzi que siguió ese esquema, 65.000 millones, 4.800 clientes afectados, entre ellos instituciones financieras, fue sentenciado a 150 años. Satyam Computers de la India, Ramalinga Raju, fundador de la compañía, admitió haber inflado montos de efectivo y cuentas por cobrar por $1.000 millones, impacto en la confianza del sector tecnológico asiático. Wirecard, 1.9 mil millones inexistentes. Fitch alemana colapsa por franco y crisis en Banfin, que es la entidad alemana de supervisar. Ese es uno de los más recientes. De los más recientes. Wirecard en Alemania. En Alemania, auditado también por Sí. la Fitch. Recientemente el fraude de salud, ¿verdad? En Estados Unidos, 14.6 billones de reclamaciones fraudulentas. Habían pues accesaron a base de datos, inventaron personas que recibían, digamos, estos opioides son, digamos, medicamentos para empresas que, perdón, para personas que están en con enfermedades problemáticas, avanzadas o ya casi incurables. Y entonces todo ese invento llegó a, digamos, a un fraude de 14.6. Se ha establecido cargos con 324 personas y 50 federales. Entonces, todo esto es un fraude que, como lo puse de ejemplo para que en nuestra mente, en una auditoría financiera, y dependiendo de las circunstancias, el auditor que emitió un informe habrá tenido responsabilidad, pudo haberlo detectado, será que planeó su examen bien, pero no detectó, pues. Entonces, esa es... Es un gran problema porque si emitiste una opinión limpia en un fraude Ahora, de esa magnitud, ahora hay que probar si tu trabajo estuvo bien aplicado y que efectivamente pues, no lo encontraste aun cuando hiciste tu examen. Pues, esto es lo que tenemos. hay que demostrar la debida diligencia. Las consecuencias son las sanciones penales y quiebras masivas, la ley Sarbanes-Oxley, mayor vigilancia de los reguladores y la revisión de la norma. Entonces, ya en la parte que nos queda, hablemos entonces. ¿Vamos a regresar a las preguntas o esas las vas a dejar todavía más al final? Veamos algún par de preguntas, pues, para... Aquí sube, por favor, había un comentario de doña Mayra Flores, ahí miremos lo que era bastante amplio, pues entendámoslo, por favor. Dice doña Mayra, el colegio participó en peritaje financiero en la alcaldía de Managua, aporte voluntario de colegas, donde tuve la oportunidad de participar, todas las cajeras coludidas. Nuestro informe sirvió de prueba ante el juez y fue un caso grande. Los contribuyentes reclamaban estar al día, una gran mayoría. Presentaban recibos oficiales de pago, los coludidos brindaban recibos oficiales con numeración preimpresa, idénticos a los de la institución. El fraude se detecta por el logo. El león estaba volteado, así se cuantificó y quienes participaron. El juez aceptó como suficiente el informe del peritaje, terminó las responsabilidades que procedieron. Formatos similares, otra forma de fraude. La auditoría forense puede ser preventiva y o detectiva. Es un tema interesante y de mucho riesgo según el caso. Saludos a todos, un fuerte abrazo. Gracias, doña Mayra. Totalmente, con una experiencia, pues allí la parte eran los recibos alterados, obviamente. Sí, puede subir porque por eso hay una parte donde se dice ahí de que la falsificación de documentos es un elemento muy preponderante que afecta pues la cuestión del fraude. Sí. Dice Brenda Costa, muy importante este tema. Otro factor de fraude es, dice, con los cobradores, pasa mucho con el cobro de 3 de aseo en las alcaldías. Cuando uno va a pagar, el usuario casi siempre sale debiendo, y según ya con los meses pagados. Bien. Ok, Giovanni Núñez, disculpe, esta conferencia se podría accesar en video. Claro que sí, luego lo subimos al canal de YouTube del colegio. Ok. Saludos, Eduardo. Gracias, Eduardo, por tu presencia. Mara, puedes inscribirte. Ok. Ok. Alejandro dice ahí, ese es el último. Okay.
Recuerden que aunque la NIA indica que debemos estar preparados para detectar un fraude, no nos han contratado para hacerlo. Si lo detectamos, debemos de comunicarlo a la alta dirección. Junta directiva reconoce que la responsabilidad primaria de prevenir y detectar el fraude recae en la administración y en los encargados del gobierno corporativo. Eso que acaba de decir Alejandro, totalmente de acuerdo, y es lo que vamos a ver ahorita. Ok, perfecto. Fíjense bien, la NIA 240 dice que las características del fraude, las incorrecciones en los estados financieros puede deberse a fraude o error. A efectos de la NIA, el auditor le concierne el fraude que da lugar a incorrecciones materiales en los estados financieros. En la auditoría de estados financieros hay dos tipos relevantes de incorrecciones intencionadas. Incorrecciones por información financiera fraudulenta y las debidas a una apropiación indebida de activos que habíamos mencionado. O se maquillan o se establecen ahí cifras incorrectas o ha habido apropiación de recursos de la empresa. Dice la NIA 240, era responsabilidad en relación al fraude. Los responsables de gobierno de la entidad y la dirección, ambas instancias, deben poner énfasis en la prevención de fraude. El auditor es responsable de obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto están libres de incorrecciones materiales, bien sea por fraude o error. ¿Ah? ¿Cuál es el objetivo del auditor? Identificar y evaluar los riesgos de incorrecciones materiales en los estados financieros debido a fraude o error. Esa es parte del cumplimiento de la NIA 240. Obtener evidencia suficiente y apropiada con respecto a riesgos valorados de fraude mediante diseño e implementación de respuestas apropiadas y responder adecuadamente al fraude o indicio identificado. Entonces, yo voy a evaluar a qué se dedica esta empresa, qué es lo que vende, a dónde están las áreas de mayor riesgo. Aparte de identificar su estructura, los controles internos, etcétera, va a evaluar los riesgos de esta empresa. ¿Qué riesgos tiene de que hayan errores en los estados financieros, irregularidades que tengan que ver con el fraude? Pero eso lo va a determinar dependiendo de la empresa que él está auditando. Y todos sabemos que hay empresas industriales, comerciales, bancos, instituciones financieras, etcétera. Entonces, va a depender de esa empresa que te ha contratado, pero el olfato y la identificación es a dónde están los riesgos acá de la posibilidad de errores y fraude. Entonces, esos son dos aspectos fundamentales. Errores, ¿verdad? En esos estados financieros, en las cuentas por cobrar, en los inventarios, en los préstamos por pagar, en la propiedad, plantilla, equipo, y la posibilidad de que exista fraude en esos estados, en esa empresa y no esté detectado. Entonces, cuando hablamos de identificar y evaluar los riesgos de incorrecciones materiales, hay que comprender el entorno de la entidad. Porque eso es importante también, porque los fraudes vienen con gente de afuera, que ayudan a los internos a cometer fraude. Evaluación de presiones, oportunidades y racionalizaciones. Si es una empresa donde al gerente le están diciendo, mire, usted tiene que cumplir con las metas todos los meses a un 95%. Este mes no cumplió, lo están presionando, etcétera. El hombre puede hacer cosas para llegar a decir que los resultados mensuales realmente son lo que están alcanzando, pero haciendo operaciones que no son correctas, ¿no? Fraudulentas. Busca indicadores de fraude, metas financieras agresivas, controles internos deficientes, cambios frecuentes en las estimaciones contables. Alguien que tenga unas estimaciones y esté cambiando de un año a otro o en el periodo, ojo con eso. Transacciones complejas o inusuales. Falta de segregación de funciones, otro elemento importantísimo. Historia de hechos que han impactado a la compañía. Habría que ver si la compañía ha tenido actos fraudulentos o no, o solo una vez, etcétera. Evaluaciones efectuadas por la administración y planes de acción. En otras palabras, tenés que hacer todo el trabajo de conformidad a la NIA 240 para llegar a saber a dónde estás parado para poder visualizar con tu juicio profesional por dónde podrían haber errores materiales o incorrecciones materiales y la posibilidad de fraude. Y para obtener entonces evidencia voy a diseñar procedimientos específicos, voy a hacer las entrevistas y evaluar el control interno, procedimientos analíticos, sustantivos, confirmaciones, revisión de asientos contables y ajustes manuales,
Hay empresas donde la mayoría de las operaciones son a través del sistema. Pero si vos sabés que, por ejemplo, la empresa cierra al mediodía y no hay más operaciones, pero vos con tu auditor de sistema determinás que en un periodo a las 4 de la tarde, un sábado, se metieron operaciones o un domingo, eso automáticamente hay que investigar, porque para la empresa se cierran operaciones al mediodía y no hay más operaciones hasta el lunes. Entonces, ¿cómo alguien pudo haber entrado? Entonces, si vos te detectas eso, tenés que ir a averiguar inmediatamente, no te puedes quedar ahí. Entonces, hay que evaluar también, pues, con la administración, indagar sobre posibles fraudes conocidos, evaluar controles implementados y también la ética de la dirección que vos hablaste. Una empresa, esto que voy a decir, quizás la mayoría de mis colegas, y ya con mucho recorrido, pues yo ya tengo como 45 años que comencé, como he dicho, en la firma de don Narciso Salas, que me dio la oportunidad de entrar joven. En la empresa donde la administración no es proclive a los controles internos y a los aspectos éticos, fijo que esa empresa tiene clavos con los saldos de auditoría y salvedades, etcétera. Y la posibilidad alta de actos fraudulentos. Porque es sencillo. Si vos como empleado que manejas ves que la administración no es proclive a los controles, a los aspectos éticos, entonces, ¿qué dice un empleado? Si ni a ellos les interesa esta empresa, mucho menos a mí. Ahí veo Ya lo oportunidades, racionalizo, racionaliza y y ve si la se puede oportunidad. aprobar, si es un bodeguero, pues, y se lleva un repuesto, pues, todos los días o días por medio para irlo a vender, ya está como. Entonces, es importante ese aspecto del entorno. Entonces, ¿cómo vamos a responder a la situación que nos encontremos a la luz de haber evaluado todo y visualizar qué situaciones riesgosas podemos tener? Bueno, hay que expandir pruebas y procedimientos, hay que documentar las acciones que tomamos, las pruebas que hacemos. Todas estas pruebas es para responder a esos riesgos, a esas condiciones que hemos evaluado muy riesgosas y estamos haciendo para evaluar si encontramos o no basado en ese nivel de prueba. Y esta es la parte importante de documentar, porque si una vez que emitiste un informe y sale un acto fraudulento, vos tenés que demostrar que has documentado todo muy bien, pero no cayó en las pruebas que no existen. Y como vos no haces pruebas 100%, pues obviamente pues tendrías posibilidades fuertes de defender, ¿verdad? Entonces, evaluar las implicaciones sobre la opinión de auditoría, informar el nivel adecuado de la administración al gobierno y, en ciertos casos, comunicar a las autoridades externas, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en el caso de la Contraloría, la Superintendencia de la CONAMI, situaciones que están tipificadas allí que resulta, al encontrarla vos como auditor externo, tener la obligación de reportarla al organismo regulador, ¿verdad? En el caso que esté así definido y aplique. Un aspecto importante que en la parte riesgosa mencionaba yo, por ejemplo, Ricardo, en las compañías constructoras que tienen muchos proyectos en León, Chinandega, en Managua, y son planteles, 10, 12 planteles. Por ejemplo, la experiencia ha demostrado que la nómina es un alto riesgo con personal fantasma, es decir, infectado. En Guadalajara, es un proyecto grande, pero está la nómina y todo. Siempre la posibilidad de que haya empleado fantasma es grande. ¿Por qué? Porque los administradores mandan a decir contraté a fulano y aquí en Managua mandan los reales a pagar y todo. Aunque no sea así o hay debilidades. Pueden Entonces, haber empleados fantasma o pueden haber también horas extras pudiera fantasma ser o si no hay que se controles presta, pues si no adecuados. hay control. Entonces, uno de los procedimientos obligados es ir a los planteles más grandes a observar un día de pago. Si ese día vos estás ahí con un pagador, todos llegan, se identifican. Si todos llegaron el pagador, listo. Pero ¿qué pasa si es 2, 3 empleados no llegaron? Ese dinero lo tienen que remitir a custodia, a alguien de caja, y el auditor tiene que decir, bueno, esta persona va a venir el lunes, estar ahí presente para corroborar que esa persona. Si esa persona pasó una semana y no llega, sí, pasó.
qué pasó con esa persona. Entonces, como ve, la idea es que la posibilidad de riesgo está latente en muchas áreas de los estados financieros, dependiendo del tipo de empresa que está. Entonces, ya casi llegando a la hora que hablamos, ¿existe siempre o existirá la posibilidad de fraude? Sí, porque yo he puesto aquí que esta es una situación bíblica y lo que está en la Biblia, pues, la verdad, es reputable. Ahora, ¿y por qué es una situación bíblica? Mateo 15, título 15, versículo 18 al 19, dice que del corazón del hombre provienen los malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicación, robos, falsos testimonios. Es inherente al ser humano. Entonces, el hombre de su corazón, dependiendo de las características que vimos del triángulo, del rombo, de repente le va a salir la posibilidad, ¿verdad?, de pensar que él puede hacer fraude porque puede hacer. Entonces, ante esta posibilidad, ¿cuál es la actitud entonces que debemos de tomar? Actuar con escepticismo profesional permanente. No asumir la honestidad absoluta de la dirección. Es decir, no es que vamos a presentar o pensar, ve, aquí puede ser ladrón, aquel o algo. No, estamos hablando de que es posible de que en la administración pudiera presentarse algunos actos dolosos. Evaluar toda evidencia con sentido crítico. Evaluar indicadores de fraude. Para eso tenemos razones financieras inconsistentes, falta de evidencia externa, etc. Actuar con independencia. Determinar el rol de la ética y la cultura organizacional, es decir, cómo está el ambiente ético en esa empresa. Por lo tanto, es importante que el auditor, ¿verdad?, actúe en su servicio de auditoría interna en cumplimiento con las normas de auditoría, especialmente en la 240, y sobre todo documentar bien los riesgos determinados y la respuesta a esos riesgos con sus pruebas para determinar qué hay. Para ir determinando si una empresa es riesgosa, donde los ingresos son abundantes día a día, la posibilidad de que los ingresos se apropie a alguien, ¿cómo no va a incluir hacer pruebas a un nivel X de ingresos a caja para asegurarse de que esos a caja se también con las políticas de la compañía y que se asegura de que el dinero captado es entregado correctamente y enviado al depósito al día siguiente, o llegan los camiones, los empresas grandes, a retirar el efectivo. Tienen que hacer prueba de exactitud. Si ese es un área riesgosa y no haces nada, y aparece un fraude ahí, la posibilidad que te culpen puede tener asidero, porque es riesgosa y no hiciste prueba, cumplimiento, agarrando en los meses algunos bloques de día o una forma aleatoria, etcétera, y no hiciste, puede ser. Pero si vos la hiciste y en los días hiciste tu prueba durante el periodo, no cayó ningún día que hubiera inconsistencia, pues respaldo, ¿verdad? Porque tus pruebas no son 100%. Entonces, es ahí la importancia entonces de proceder de una manera adecuada en este tema importante, pues, que cuando el auditor externo, su servicio es una auditoría de estado financiero, pero obviamente tiene que buscar cómo identificar las posibilidades de fraude a través de la evaluación de riesgo y darle respuesta a través de los procedimientos. Reflexiones finales. La auditoría externa puede ayudar a la disuasión del fraude. Claro, porque en la medida en que haga revisiones trimestrales, etcétera, hay un efecto psicológico. El auditor está viniendo, si está la auditoría interna también, obviamente, entonces aquel dice, chiva, posiblemente me pueden detectar. La auditoría interna debe apoyar el reforzamiento de controles y cultura ética a través de sus recomendaciones, dependiendo de debilidades que pueda haber encontrado en el transcurso de la evaluación de los controles y procedimientos. Los auditores externos deben cumplir su trabajo con excelente diligencia y cumplimiento con las líneas. Por cuanto estamos conscientes de que no se puede garantizar la detección de un fraude, la auditoría está basada en muestras y materialidad y el auditor no es investigador forense, es decir, no lo ha contratado para eso. Y la auditoría externa debe colaborar en lo que esté a su alcance con auditores forenses cuando se detecte un
fraude. Entonces, hasta allí esta horita y media, ¿verdad? Gracias, profesor. Tema para Excelente. compartir con los colegas. Excelente, Como parte del programa de esta junta directiva, pues he puesto un granito de arena con este tema, pues, ¿verdad? Esta mañana. Gracias. Quisiéramos rifar estas tres memorias. No sé si con tus preguntas pudiéramos, no son respuestas de sí y no, ¿verdad? Vale la participación, pero si gustan las pone y rifamos, o quieres hacer mejor tres preguntas directas. Vamos a las tres. Bueno, adelante, profesor. Pregunte usted allí que características del fraude. ¿Te digan algo? Características del fraude. A ver, ahí vamos a rifar tres memorias. Podemos responder aquí la pregunta del profesor. ¿Cuáles son las características del fraude? Unas tres. Sí, o una que diga. Una, por lo menos. Vamos a ver. Parece que no las vamos a llevar nosotros las memorias. Violación de normas o leyes. Ocultamiento, dice Juan Ramón. O sea, es intencional, pues. Pero no sé si estamos. A ver, ahí había alguien intencional. La intencionalidad, esa es. Ahí déjame la intencionalidad. A ver, Esa es. ¿quién tiene intencionalidad? Varios dijeron. Ana Mayorga, ¿quién es el primero? ¿Quién es el primero? Súbelo, ¿no? Que porfa. Está escribiendo. Gracias por participar. Chao. Gracias, profesor. Violación, ocultamiento, doble contabilidad, oportunidad, presión, oportunidad, codicia, intencionalidad. Gilbert Pérez. Sí, Gilbert Pérez. ¿Cuál es tu número, Gilbert, de CPA? Gilbert Pérez, o CP, Gilbert Pérez. 4805. Ok. Siguiente, con profesor Cornelio. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la norma, el número de la norma que nos regula el hacer, pues, nuestro trabajo en el fraude? Ya la puso 240. No es Cárdenas. ¿Quién es? A ver, Isaac, ¿quién es el Isaac. primero? ¿Quién es el primero? Isaac, Isaac Sánchez. Usted es una hora. Dale, pues. Isaac, tu número de código. Isaac Sánchez. 4444. Gracias. Nos queda una, profesor, la última. Una fácil ahí, una fácil. Si el auditor detecta indicios de fraude, ¿qué debe hacer ante su cliente? ¿Qué debe hacer el auditor si identifica indicios de fraude? Comunicarlo. ¿A quién lo va a comunicar? ¿Quién dijo comunicarlo? Sí, comunicarlo. Informarlo, comunicarlo. Ahí, allá de Robles. Tu número de código. Ya de Robles. Número de código. 4666. ¿Vas a comentar las preguntas que traías o No, ya quieres que cerremos? Quedan 5 minutos. Si alguien quiere comentar alguna pregunta de la que hicimos. Ok, ahí dice Juan Rafael, independientemente de los tipos de dictámenes de auditoría, ¿puede un auditor externo no suministrar ningún dictamen si hay demasiados errores de cálculo y de presentación, aunque estos sean corregidos posteriormente? Bueno, en una auditoría, si nosotros encontramos una cantidad
de rubros de los estados financieros están errados, entonces no están presentados conforme la normativa. Ahí vamos a ver si el efecto de esos errores nos va a llevar a una opinión con salvedad, ¿verdad? Para, dependiendo del efecto que midamos de los errores. Si los efectos son grandes, pues obviamente tenemos que pensar en una posibilidad de podría ser una opinión adversa si esos rubros no están eh, cuantificados correctamente, pero adversa siempre y cuando eh, tengamos la cantidad ya determinada, pero que no se ha corregido a la fecha de los estados financieros. Pero si no tenemos, solamente hay errores y no se sabe, no los corrigen y no sabemos los efectos correctos, pues eso nos lleva a una limitación grande que nos puede llevar a una abstención de opinión porque los saldos de ciertos rubros de los estados financieros no están presentados correctamente y no es posible al auditor llegar a concluir sobre esa razonabilidad. Recordemos que en la norma de auditoría hay salvedades por desviación a la normativa y por limitación al alcance. Pero cuando hablamos de desviación, si las desviaciones son grandes y se cuantifican y no se corrigen, nos lleva a una opinión adversa, es decir, que no está presentado los estados financieros de conformidad con la base contable. Y si es una limitación y la limitación nos lleva a unos efectos grandes en los estados financieros, que no es posible llegar a determinar pues razonabilidad, una opinión con salvedad, entonces nos lleva a una abstención. Es decir, que no podemos opinar sobre esos estados financieros porque obviamente no están totalmente incorrectos. Así que eso ya depende ya al final del juicio que estamos haciendo y la situación que encontremos. Pero creo que le contestamos a Juan Rafael con respecto a los errores que estén ahí. Jimmy Alexander, saludo. Estimado profesor Jimmy Alexander, dice, ¿cómo identificar inconsistencias entre documentos de respaldo, facturas, documentos y los registros contables? Recordemos que las transacciones deben estar documentadas con aquellos documentos que son documentos legales o documentos, eh, digamos, apropiados, correctos. Si usted está comprando inventario, debe ser una factura del proveedor que reúna los requisitos del pie de imprenta, lo que dice la Dirección General de Ingresos. Si el procedimiento dice que había una orden de compra, que hay una nota de entrada y la factura y todo eso es el soporte para registrar una entrada de compra de inventario, pues esos son los documentos originales y con las firmas que debe observarse para llegar a la conclusión que es una compra apropiada. Si estamos comprando, por ejemplo, mobiliario y equipo de oficina, pues viene de una empresa que vende mobiliario y equipo de oficina, es original, igual debió haber una orden de compra y una recepción por parte de la persona que recibió esa mesa, ese escritorio, esa computadora, etcétera. Si son gastos, documentos que avalen el gasto correcto. Si yo estoy revisando gastos de mantenimiento de la flota vehicular, todos deben de ser de talleres formales con facturas que cumplan los requisitos de pie de imprenta y desde luego con las órdenes de servicio que emitió la empresa y la aprobación de que se haya recibido el servicio correcto. Desde luego, en todo eso van las retenciones que deben hacerse por cumplimiento de ley, ¿verdad? Pero estamos hablando de documentar la transacción con aquellos documentos que ameritan, ¿verdad? Conforme a la naturaleza, de la operación. Sí. Atendemos la última, si gusta, ya son las 12. Me gusta esa pregunta ahí de Norland Almendares Palacios. Dice, si se descubre fraude después de haber emitido el informe, ¿qué debe hacer el auditor o la firma? Si tal acción es significativa en los estados financieros que él auditó. Bueno, aquí podemos hablar, muy importante la pregunta, de varias cosas. Recordemos que el auditor tiene
que cumplir con aquella norma, al igual que la empresa, de eventos subsecuentes. Si una vez que el auditor terminó su trabajo eh, y no encontró ninguna situación que afecte la cifra de los estados financieros o un hecho que deba revelarlo en las notas y entrega su informe y se fue, entonces obviamente hasta ese momento ya el auditor ya no tiene ninguna responsabilidad. Sin embargo, si el auditor está todavía trabajando el informe o terminando y todavía no ha levantado campo o está en proceso de informe y surge un fraude y no ha emitido el informe, entonces tiene que hablar con la administración para ver qué pasó, determinar qué situación, de qué se trata, cuál es el impacto de ese fraude para ver cómo le va a afectar en el informe. Su opinión. Y si ese fraude viene, de luego, en el periodo auditado, para saber qué es lo que ha ocurrido, hasta dónde tenemos conocimiento de la situación del fraude, para poder ver cómo me va a afectar en el informe y poderlo emitir, considerando las situaciones que logre con la administración determinada alrededor del fraude. Pero lo importante aquí es que si no lo he entregado, tendría que tomar cartas en el asunto para propósito de lograr determinar cómo me va a impactar en el informe que no lo he emitido para ver si se necesita afectar la cifra por revelación o algo en los estados financieros. Pero sí, hay que retomar el curso de acción sobre lo que ha pasado en el fraude que se acaba de dar. Perfecto, profesor. Con esto llegamos al fin de la conferencia del maestro Cornelio Porra. Gracias, estuvimos conectados 271 participantes, un poquito más, 305. Gracias a todos por dedicar el tiempo y escucharnos y tener la paciencia, ¿verdad? De escucharnos. Como te decía al inicio, el tiempo, hora y media es poco, ¿verdad? Este es un tema que da para seguir hablando y hablando más. Gracias a todos los que nos mandaron sus saludos, sus felicitaciones. Quedamos para la próxima. Que tengan un bendecido día. Buenas tardes. ¿Querías decir algo de No, despedida? solamente gracias a la audiencia y pues, esperamos en otra oportunidad compartir otro tema muy interesante para la membresía.